Buenos días, Amanecer Calentano. Mi nombre es Emanuel Herrera, cirujano dentista, con especialidad en la materia de cirugía bucal. Hoy este día vamos a hablar de un tema muy importante, un tema donde muchas personas o la mayoría de la comunidad se preguntan sobre sus muelas de juicio, que son llamadas también cordales o terceras molares. Comúnmente las conocemos como muelas de juicio. Tenemos que explicar primeramente que las muelas de juicio se encuentran alojadas en la parte posterior de nuestra cavidad bucal. En este caso, este modelo que tenemos aquí, presentándoselos, no tiene sus terceras molares o muelas de juicio. ¿Por qué? Porque, pues, comúnmente este tipo de molares no tiene ninguna función. Por lo regular, siempre se encuentran retenidas dentro de los maxilares, tanto maxilar superior como en la mandíbula. ¿Por qué? Porque nuestro arco es muy pequeño. Entonces, en este momento solamente les explico que se encuentran alojadas en las partes más posteriores, tanto del maxilar superior como de nuestra mandíbula. ¿Cuándo tienen que erupcionar nuestras terceras molares? Nuestras terceras molares erupcionan a partir de los 14 años a los 25 años de edad. Cuando no llegan a erupcionar en ese tiempo, es porque porque ya existe una patología. Una de ellas puede ser una retención dentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran alojadas dentro del hueso. Si no extraemos estas terceras molares, ¿cuáles son las complicaciones que tenemos nosotros como pacientes? Para empezar, debemos de saber que existen varios tipos de complicaciones. Una de ellas son complicaciones infecciosas, otras son complicaciones tumorales y otras son complicaciones mecánicas. ¿Cuáles son las complicaciones infecciosas? Tenemos la llamada infección que es pericoronaritis. No es más que una infección que cubre parte de nuestro tejido, la corona de nuestro diente. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos este tipo de problemas en nuestra muela de juicio? Los restos alimenticios se alojan en las partes linguales, distales y vestibulares, se van alojando en esa zona y van formando bacterias, se van proliferando las bacterias. Como nuestras cerdas del cepillo no llegan a esa zona, empieza a haber alguna inflamación. Esa inflamación pues obviamente va a causar un dolor y va a causar sangrado. Tanto existen este tipo de complicaciones que es pericoronitis, puede ser congestiva, supurada o crónica. Congestiva quiere decir que al momento de la masticación puede lastimar. Supurativa es porque ya existe algún líquido como es pus y bacterias que van saliendo de esa zona. Y crónica pues ya se forma algún flemón, algún absceso. Existen complicaciones tumorales también. Una de las complicaciones más frecuentes son el quiste periodontal, el quiste paradental. Tenemos también lo que es los granulomas. Se forman alrededor de las caras distales y linguales, que no es más que tejido de granulación. Tenemos también los quistes foliculares, los quistes dentígeros, y que todo eso empieza a dañar nuestro hueso en la zona donde se aloja nuestro tercer molar. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a reabsorber todo el hueso, se empieza a perder. ¿Cuáles son las otras complicaciones que mencionamos? Son las complicaciones mecánicas.
Esas complicaciones mecánicas van a causar una ulceración en la zona. Y otra también muy importante, que es caries en el segundo molar. ¿Cuál es ese? Es el segundo molar, es el molar adyacente, el molar vecino. En este caso lo mencionamos en esta zona, miren, aquí está, este es el segundo molar. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a enseñar radiográficamente qué es lo que puede pasar con ese tipo de problema. Aquí en esta zona, este tercer molar, claramente se ve cómo va a empujar el segundo molar. Si este tercer molar no es removido o no es extraído, obviamente los restos alimenticios y bacterias se van a alojar en esta zona, a nivel del cuello del diente o a nivel de alguna cúspide. Entonces, aquí van a estar causando una desmineralización. ¿Y cuál es esa desmineralización? No es más que la caries dental. Y va a empezar, por ende, a destruir esta pieza. ¿Qué es lo que pasa cuando ya empieza a haber caries en esta zona y sigue avanzando? Lo que puede pasar es de que tanto va a perder su segundo molar como su tercer molar por no haberse realizado la extracción quirúrgica de esta pieza dentaria. Esa es una de las complicaciones que tenemos. Ahora, vamos a saber cómo podemos diagnosticar o cómo podemos hacer el diagnóstico de nuestras terceras molares. Primeramente, lo que tenemos que hacer como médicos, o más bien los pacientes, lo que tienen que hacer es acudir con un cirujano dentista. El cirujano dentista lo que tiene que hacer primeramente es realizar una historia clínica. Tenemos que hacer una historia clínica porque es un documento clínico legal que ahí hacemos un interrogatorio muy detallado del paciente. Tenemos que hacer un examen general y un examen local de la zona que vamos a tratar. Y otro muy importante, el examen radiológico. Recordemos que nuestra radiografía es un auxiliar de diagnóstico. Y si no contamos con una radiografía, nosotros no podemos realizar una extracción convencional o de lo contrario quirúrgica de esta muela de juicio. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las estructuras óseas que pasan, que son vecinas de nuestra tercera molar, y todas las inervaciones que en ella cruzan, ¿sí? ¿Cuándo están indicadas nuestras terceras molares? Indicadas a extraerlas, ya sea una exodoncia quirúrgica o más bien decir una cirugía de tercer molar. Son indicadas cuando nosotros tenemos espacio insuficiente. Cuando ya no hay espacio, pues obviamente nuestra tercera molar va a empezar a causar esa molestia o va a empezar a piñar los dientes, empujarlos, mal posicionarlos, y pues ahí es cuando tenemos que extraer esa pieza dentaria. También tenemos que saber que puede haber reabsorciones óseas que va a causar esta tercera molar, y es cuando también está indicada realizar la cirugía. Cuando hay aparatología de ortodoncia, cuando el especialista de ortodoncia dice ya mi paciente está en tratamiento de ortodoncia, necesito que les traigan las muelas de juicio. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar emigrar, van a buscar salir, erupcionar, y van a empezar a mover toda la dentadura. También tenemos cuando se tiene que extraer esta pieza, cuando la podemos utilizar haciendo una trasplantación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos falta un segundo molar y tenemos el tercer molar, podemos extraerlo y trasplantarlo en ese alveolo, obviamente preparando ese alveolo, llevando un abordaje quirúrgico conveniente y poder
que sea exitosa ese tipo de cirugía. Cuando ya hay afectación de caries y cuando ya hay síntomas idiopáticos. Ahí es cuando debemos extraer estas terceras molares. También debemos de saber que no siempre están indicadas las cirugías de terceros molares. ¿Cuándo no están indicadas las cirugías de terceros molares? Pues cuando existe un espacio suficiente para que pueda erupcionar la pieza dentaria. Aquí les voy a mostrar en esta radiografía, como ya les mostré en la otra, aquí en este paciente, si nos damos cuenta, tiene un tratamiento de ortodoncia. Lleva a cabo un tratamiento de ortodoncia, pero el paciente tuvo espacio para que sus terceras molares, como esas partes, las más posteriores, pudieran erupcionar verticalmente sin causar ninguna anomalía como apiñamiento, como una mala o un problema de articulación. Ahí es conveniente dejar las terceras molares. También otro problema o otra contraindicación para no extraer las terceras molares es cuando el paciente está comprometido, su salud está muy comprometida. Entonces ahí tenemos que abstenernos a evitar extraer una tercera molar, o cuando el paciente definitivamente dice declino, no quiero realizarme la cirugía de terceras molares. El tratamiento se divide en 3 fases: fase prequirúrgica, quirúrgica y postquirúrgica. Este tema es muy extenso, muy importante, porque muchas personas no saben la realidad o cómo es que deben de tratar estas terceras molares. Yo les agradezco mucho la atención. Mi nombre es Emanuel Herrera, soy cirujano dentista, especialista en cirugía bucal. Tengo mi consultorio, o me encuentro ubicado en la avenida Independencia Oriente, número 113, Colonia Centro. Mi teléfono es 767-102-4491. Y también comentarles que este tipo de procedimientos deben de realizarse con personas que realmente estén capacitadas para llevar a cabo este tipo de procedimientos quirúrgicos. Yo tengo la especialidad en cirugía bucal y podemos llevar a cabo sus procedimientos. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga.